Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieren acompañamiento en la creación literaria, centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. El taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto está dirigido a personas mayores de edad que tengan en proceso un libro de cuentos o de novelas. Bueno, mientras alguien más quiera opinar, yo digo algunas cositas que me parece, lo primero que uno piensa cuando lee esto después de conocer a Juan Andrés es que pues indudablemente es una persona pues un poco fuera de lo común. No es normal que un muchacho de bachillerato escriba así. Casi nadie, pues no conozco muchos casos de jóvenes, tan jóvenes que sean capaces de tener una estructura narrativa de principio a fin y que la sostengan. Ahora, eso es una virtud. Y también yo les he insistido mucho, cuando uno tiene talento, casi siempre el talento es enemigo del autor, porque uno tiende a creer mucho en el talento, tiende a creerse el cuento, y eso me parece que es mortal. Yo creo que lo que hay que hacer es desconfiar de uno todo el tiempo. Ahora, ustedes, pues como les digo, todo lo que yo digo aquí son mis opiniones, y cada uno puede decir lo que quiera. Pero yo siento que cuando uno tiene mucho talento, se puede confiar y poner en manos del talento el desarrollo de las obras. Y las obras no se desarrollan con talento, se desarrollan con mucho esfuerzo. Debe tener, claro, un mínimo de talento, porque si no, pues es mejor que se dedique a otra cosa. Pero Juan lo tiene. Juan tiene un talento innegable. Yo creo que también tiene lecturas para la edad que tiene, pero también creo que le faltan más lecturas y le falta más experiencia. Siento que tiene otra virtud que también puede ser un defecto, y es que es arriesgado, se mete, aparece, se hace visible. Uno cuando escribe por lo general trata de hacerse invisible, trata recuerden esa figura de Vargas Llosa cuando decía que escribirse consiste en una especie de striptease al revés, no quitarse cosas, sino ponerse y ponerse para que no lo reconozcan a uno. Y en esta narración lo que uno ve es que es un desgarramiento, ¿cierto? Y se quita la ropa, se quita las entrañas y nos muestra todo. Eso es una cosa que yo aplaudo, porque me parece que lo que está diciendo es que este escritor pues va a hacer cosas importantes. Pero, pero de pronto le puede servir que le digamos lo que ustedes le han dicho. Hay cosas que no están bien hechas, hay cosas en las que, a pesar de que, digamos, tiene una buena sintaxis, me parece que se descubre muy fácilmente que él no está viendo lo que está escribiendo. Uno mismo, uno se da cuenta cuando un autor escribe algo, describe algo, cuenta algo y lo está viendo. Cuando no lo está viendo, es muy fácil que uno, digo viendo entre comillas, no es que esté ahí frente a él, sino que de verdad lo tenga claro en la imaginación, que es lo que también hemos hablado. Estoy haciendo siempre un resumen de las cosas que digo para que no aparezca como que las estoy inventando de nuevo, sino que Italo Calvino escribió sobre una conferencia sobre la vaguedad, y la vaguedad tiene que ver con la gran precisión. O sea, cuando yo quiero mostrar un ambiente difuso, vago, yo tengo que tener claro qué hay detrás de esa vaguedad, tengo que tenerla muy clara. Entonces aquí lo que me parece es que hay vaguedad porque hay digamos, unas imprecisiones y unas, eh, digamos, no razones para que ocurran cosas. Y las descripciones que él tiene, los diálogos son demasiado literarios, no son diálogos de alguien que está viendo algo. Eh, Como habla, no hay café, prefieres agua, cosas como esa, han quitado el agua, pues eh, entonces tráenos cerveza. Yo creo, Juan, que lo que
lo que yo te recomendaría es esa gran idea que tienes de encontrar al Padre en, en la imaginación, en esa noche de trabajo, en esa intensidad de la concentración que debe tener un escritor y esa lucha contra la procrastinación, porque al principio es eso, como que él ha estado procrastinando y aplazando la escritura y al final dice, hoy sí voy a escribir. Y resulta es que se le aparecen los personajes y que ha escrito y se le aparece uno sobre el que quiere escribir, que es el padre. O sea, todo ocurre en la imaginación, pero entonces eso hay que construirlo. Eso no puede pretender el autor que creamos así como está pintado, porque ocurre lo que dice Sara. Es demasiado explicativo, me explica que un pintalabios no es un brillo. Cosas como esa que pueden parecer dentro de la lógica de la narración que trae, lo lleva a contar demasiadas cosas, a decir demasiadas cosas, a no hacer uso de la, digamos, como de la calidad plástica que debe tener un autor. Plástico en el sentido de que yo no pinto un caballo, sino que pinto dos rayas y parecen un caballo. O sea, el símbolo. Tratar de que la literatura no sea figurativa, sino más simbólica, que tiende a ser más contemporánea. Eso nos lleva a ser un poquitico más de economía del lenguaje, más eficiencia del lenguaje. Entonces yo no cuento muchas cosas, sino que con las dos o tres que escoja, debe contar todo. Y para poder hacer eso, lo tengo que tener muy claro en la cabeza. Si no lo tengo claro, ocurre esto, que necesito explicar mucho, mucho, mucho para que me crean y lo que termino es, eh, pues, revelando que no lo estoy viendo. Eh, no hay duda, lo que dice Mayor Faley, no hay duda de que la segunda parte es muy discursiva. Y coincido con Caro en que cuando yo llegué a la segunda parte, yo sentí un respeto, una reverencia. Yo dije, esto, pues es que esto es un testimonio. Él nos está contando cosas de él. Entonces, yo ya no me pareció que hacía parte del cuento. Creo que se disoció y debería por lo menos Juan tratar de que todo quede integrado y que quede con una misma idea. O sea, casi nunca lo que uno hace al principio, yo sé que él trabaja mucho y que estudia mucho y le rinde mucho y que es muy inteligente, pero lo que uno hace al principio casi siempre hay que volverlo a hacer y siempre queda mejor, siempre, siempre. No crean que, que lo primero que a uno le ocurrió es genial, no es así. Bueno, me gusta la idea. Yo sé que no es nueva. Hay muchas, sobre todo en el cine hay muchas cosas. Woody Allen lo hace, en La Rosa Púrpura del Cairo. Eh, pues recuerdan cuando se sale el personaje de la pantalla y, y de pronto como que hay una pausa en el mundo de lo que ocurre en la pantalla porque el actor se fue y todos los demás se quedan como esperando, ¿y este man cuándo va a volver? Entonces empiezan a dialogar en la imaginación, interactúan con el mundo real. O sea, esas cosas no son nuevas, pero precisamente cuando uno utiliza recursos que son ya muy manidos, hay que hacerlos distintos. Hay que lograr que la forma como uno lo escriba sea radicalmente distinto. No que sea genial, sino que sea distinto, que sea mío. Yo no quiero ser genial, yo quiero ahora Catalina estaba bregando a enloquecer a todo el mundo con los nombres, pero en realidad cada uno es cada uno. O sea, eso es inevitable. O sea, la marca mía es la mía, ya sea buena, mala, lo que sea, pero es la mía. Y así interactuamos en el mundo. Entonces, trata Juan, de entender todo lo que te estamos diciendo como un homenaje a tu gran talento y un llamado a que lo vuelvas a hacer y que no te creas el cuento, que siempre tienes que desconfiar de ti mismo, precisamente porque tienes mucho talento. No sé si cuando estuve hablando alguien pidió la palabra. No, parece que no. Entonces, Juan, ¿qué nos quieres decir?
Bueno, a ver, ¿qué les digo? No, pues la verdad, yo ya tenía hace rato ganas de presentar un texto nuevo porque cuando me acuerdo lo que dijo Juan hace 8 días, me acuerdo que me quitaron la virginidad con carta de un suicidio, me mostraron muchísimas cosas y que no necesariamente cambié al pie de la letra, sino que la tuve en cuenta para próximos cuentos. Entonces, a ver, yo por acá, a mí no me gusta casi anotar las cosas, pero sentía que era necesario para, si quería como realmente eh, recibir todo lo que me estaban dando en cuanto a críticas constructivas y a, como digo Juan, homenajes al talento pues, que ven dentro del texto. Entonces, yo antes quiero aclararles algo que quizás ya les quite esas dudas de los personajes. Resulta que este cuento es un relato, pues yo lo llamé un relato es el último relato de un libro de cuentos. Por eso yo les dije, hey, les presento el libro para que no me confundan, porque yo en mi interior yo decía, no, esta gente me va a salir con los personajes y se van a pegar una confundida, o no solamente una confundida, sino un disgusto, ¿no? Es como, bueno, ¿quién es la mujer embarazada? ¿Quién es el indigente? Resulta que en la primera parte hay una referencia al primer cuento. El primer cuento se llama Es solo una pesadilla. Ahora que lo pienso, es muy cliché, es muy tipo Alicia en el País de las Maravillas, decir esto es un sueño, es la realidad, pues fue mi primer cuento y pues la verdad lo dejé descansar mucho tiempo y lo retomé. Porque una tía una vez me llamó, mío, es que Juan, los cuentos son como una paella, ya es de España. Usted no puede comérsela de una, pues tiene que dejarla reposar, tiene que dejarla pues, que se enfríe un poquito y sí comérsela. Y pues yo una vez fui a España y probé la paella y sí es cierto, lo caliente muy maluco, hay que dejarlo reposar. Entonces me dijo, así pasa con los cuentos y con cualquier cosa. Usted no puede pretender escribir un cuento y corregirlo el mismo día. Uno tiene que, yo recuerdo que cuando empecé a escribir los cuentos tuve que esperar 6 meses, porque a mí no me dio ninguna idea, yo si este cuento está bien. Y desde el error, uno cae en ese error de decirnos que eso está bien, que ya eso ya está terminado. Y hasta donde yo he leído, pues mis lecturas ni son pocas ni son muchas. Hasta donde yo llego a la conclusión de que no existe un producto terminado. O sea, no existe una novela, un producto final, no existe como una conclusión, no. Siempre es algo que se construye, se construye, se construye y uno termina de construirlo. Y a veces ni termina. Yo cuando leí, por ejemplo, a Borges, a Vargas Llosa, yo no terminaba de construir esas obras. Y yo seguía después de un año de leerlas. Entonces, les aclaro, ese es el cuento número 12, porque de algún modo, cuando lo corregí, lo dejé muy simétrico, porque sí, también, lo que están diciendo hay una manera, eso es un sancocho, un salpicón de verduras, porque eran 4 cuentos, 4 cartas y 4 relatos, entre ellos mundos paralelos. Entonces, ahí ya quizás se aclare lo que me dijeron que fue el punto del que más fueron, que, o sea, que existe más bien una dualidad y no existen los mundos paralelos que mencionan el título, o sea, porque ya el título sugiere que existan muchos mundos para cada personaje, o que existe un mundo que reúna a todos los personajes, cada uno con su personalidad y pues su mundo, dentro del mismo mundo, pienso yo. Y esa era más o menos la intención inconsciente, que yo en principio empecé a escribir eso y yo no sabía para dónde iba. Y ese es un problema muy grande en uno como un joven. Uno dice, no, es que yo voy para allá, pero uno no sabe si va a llegar por allá, uno no tiene muy claro como, bueno, sí, ¿será que yo voy a hacer esto? Entonces, a medida que uno va entendiendo eso, quizás la percepción de la escritura y la literatura como tal en cuanto a, pues, a creación literaria cambia un poco, porque uno dice, bueno, no voy a empezar esto hasta que tenga algo, o sea, hasta que tenga algo anotado. Yo les quiero mostrar algo, y es que últimamente he estado trabajando en un texto más largo y una tía que es escritora me recomendó que hiciera como una lista de los personajes, que están los personajes anotados, como apuntecitos muy sueltos de cada persona, como, pues son varios. Y por acá hice unas ideas sueltas, pues ahí no, yo no creo que se alcance a ver, unas ideas sueltas para cada capítulo o para meterlos dentro de las personalidades, o sea, para hacer cualquier cosa con eso. Pero, o sea, en principio hacer eso. Y antes me han recomendado, me dijeron, pues una me dijeron, usted para escribir una novela tiene que hacer una preescritura. Yo, ¿qué es eso? ¿Para qué? Yo empecé la novela y no la terminé por no hacer caso, porque uno es muy rebelde, uno dice, yo cómo dejar guiar, yo sé para dónde voy, no me gana, no me moleste, yo veré cómo hago porque es mi estilo, porque son mis cosas. Pero entonces cuando uno empieza a bajar un poquito la cabeza, empieza como a escuchar esas críticas que lo único que buscan es que usted encuentre su propio estilo porque no lo tiene, uno no lo tiene, ¿cuántos años tengo yo? 16. Pues uno de algún modo no lo percibe conscientemente, entonces uno es de él y busque y busque y busque y vueltas en círculo. Y de algún modo ese libro, me gustó mucho el comentario que hicieron que era más bien una confesión y un desgarramiento del autor, lo es, completamente. Por acá está mi abuelo, ya, salúdelo ahí, él es mi abuelo y él es venga, muestre acá, venga, 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 él es un personaje, él es el personaje del señor del accidente, venga, venga. Hola, Es el, ¿cómo estás? es el personaje del señor del accidente. Yo escribí un cuento que se llama El baúl amarillo
que pues él tuvo una experiencia cercana a la muerte y yo dije, tengo que escribir esta historia. Entonces, esa parte, todos los personajes tienen una historia. Un Ponele el cuento. audio para que lo oigan. Escúchalo ahí, lo están saludando ahí, es que tienen los audífonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Él es Juan de Comedia, un escritor muy reconocido acá en Antioquia. Libros muy buenos. Hay que leer a ese tipo. Tan lindo. Algo genuino que yo haya tomado otras obras. O sea, obviamente hay muchas. Si ustedes se pueden analizar un poco, yo he leído a autores como Saramago, a Vargas Llosa, a Cortázar, a Mario Mendoza, a Santiago Gamboa, y esos, de algún modo, 5 autores son referencias muy fuertes para mí. O sea, yo no intento tener la densidad de Saramago, yo no intento tener la fluidez de Mario Mendoza o la contundencia, ni intento como tener esa intriga de Vargas Llosa, ni tampoco como esa tranquilidad de Gamboa y ese humor negro, no. Yo intento coger un poquito de todos sin cargar los cadáveres. Es muy difícil uno decir, es que yo tengo mi mayor referencia en Juan Diego Mejía, voy a escribir como él escribe, y también tomo referencias de Saramago porque él escribe como párrafo único y diálogos seguidos por mayúsculas. Uno intenta buscar el propio estilo, y para buscar el propio estilo, pues uno tiene idea. Tener esto y esto. Y es muy difícil. Uno, pues yo sé que ustedes también pasaron por mi etapa. Es muy difícil uno ponerse a escuchar a alguien más y no cumplir un papel receptor todo el tiempo. Que alguien le esté dando un discurso, una cátedra, ¿no? Entonces hubo un tiempo en que yo era así, escuchar y recibir, hasta que llegó el momento en que yo dije, no, yo tengo algo que contar, algo que decir. ¿Qué era? No sabía. Pues yo les conté lo de mi papá, o sea, ya conocen la historia cuando yo les conté la carta de un suicidio y todo. Entonces esa carta de un suicidio se la atribuía a él. O sea, son 4 cartas, se llama carta de la indiferencia, carta del olvido, carta de un suicidio y carta de un padre a su hijo. La carta de un padre a su hijo es la más cercana a mí. Entonces es un poquito casi que confesión, como una parte de este relato. Entonces se la atribuí a Walter, entonces pues se llamaba Walter y yo lo tomé como referencia, no para un reencuentro, porque yo, por ejemplo, tengo acá la carta al padre Kafka y cuando la leí me ayudó mucho, porque existe como ese amor-odio, la dualidad de sos mi padre y te quiero, pero no te quiero por lo que me hiciste, pero no así te quiero. O sea, sos mi padre y yo tengo que aceptarte como eres y tengo que aceptar tus maltratos y tus residumbres hacia mí. Y con mi padre pues pasaba totalmente lo contrario. Yo tenía 7 años y él me trataba como si yo fuera el niño, o sea, el niño predilecto, pues porque era el único. Entonces, de algún modo, cuando él se fue, yo quedé como, bueno, ¿yo ahora qué hago? Entonces, mi mamá cumplió el papel de papá y mamá. Entonces, ese suceso, yo recuerdo que yo me quedé sin lágrimas. O sea, llegó un momento en que yo ya había llorado tanto que yo no podía seguirlo haciendo. Y yo ya tenía 9 años más o menos, cuando ya pasaron como 2 años, que yo decía, bueno, ¿yo qué hago? O sea, él no va a regresar. Yo dije, mamá, ¿y cuándo viene? Pues, o sea, lo que uno pregunta cuando se muere un papá o un familiar muy joven. Entonces, yo voy creciendo y voy como reencontrándome con él en cada cuento, porque antes había sido una novela y por eso les mostré los apuntes, porque esta novela yo la comencé antes de Mundos Paralelos, o sea, el libro que de cuentos se llama Mundos Paralelos, por eso es el último relato, y es el que encierra todo ese mundo que yo venía creando. O sea, si ustedes dicen que este cuento es difuso, no se imaginan los primeros. No, si no se los imaginan, no por vanidad propia, ni por ser egocéntrico, simplemente porque son aún más difusos y aún menos. O sea, si eso no tiene puentes para conectar a 2 historias, que está la parte de los personajes, pues de la parte en que el autor se encuentra con los personajes, y la parte del discurso del soliloquio, entonces no se imaginan como la primera parte. O sea, no hay conexión entre nada. O sea, los cuentos son la parte del indigente, la parte de la mujer embarazada, el sueño, la parte de esto, de aquello. Entonces, de algún modo era como algo muy experimental para sacar eso. Entonces, cuando yo saco eso, me gusta mucho el consejo de podar. Es como un jardín, acá hay un solar. Entonces, yo lo limpio un día, bueno, es muy grande, o sea, si era no, muy grande no, pero si es grande. Entonces, uno lo limpia, lo deshierva. Y ya la semana se ha montado otra vez, hay que bajar otra vez y de él, y constantemente, así tengo con la escritura. Entonces, a mí se me montó mucho las ideas y cuando las arranqué todas y las vi como todas así, eso ya está deshiervado, ya está bonito, ya no tengo nada que hacer. Y no así, retomo lo del producto terminado, no existe un producto terminado. O sea, yo he leído varias cosas y no existe un producto terminado como tal. Siempre el autor y el lector, así quieran o no, hay como una complicidad que lo obliga a uno a terminar el cuento, así la historia sea autoconcluyente. Hace poco leí La tía Julia del escribidor, de Vargas Llosa, y yo quedé como, bueno, entonces,
se quedó con la prima, ¿cómo así? Entonces, esa creación de los mundos paralelos era más que todo una confesión, ¿sí? Yo creo que Juan, es momento de de todas maneras, trabajar todo eso. sí, yo quiero que sepas, ¿verdad? Es que veo los mensajes que mandan y todos quieren, pues todos sabemos que, que tú vas a llegar muy lejos y que es cuestión de seguir trabajando muy seriamente como lo estás haciendo, pero también con esa mentalidad que estás exponiendo ahora. O sea, nunca se acaba, nunca se termina. Todo eso me gusta muchísimo. Me entusiasma mucho pues que hayas estado hoy hablando así como hablaste y, y la forma como asumiste también las sugerencias de los compañeros. Entonces, no sé, vamos para adelante, nos sigues mostrando cosas. Trata de venir más a menudo al taller, que como el estudio no te estaba dejando mucho tiempo libre, pues trata de todas maneras de sacarlo, porque todas las cosas que puedas aprender, tú eres como una esponja, en esta época como una esponja que puede nutrirse permanentemente. Entonces, para adelante. Muy bien. Y me volvió a darle las gracias por todas las recomendaciones, estoy muy agradecido. Muchas gracias por las sugerencias, por las recomendaciones y estaré más atento a los cuentos para seguir ayudándonos entre todos. Listo, gracias. Listo, Juan.